Muy bien, estos domingos estamos en una serie que tiene que ver con acercarnos a la última semana de Jesús, ver sus padecimientos, y para eso vamos a mirar un videíto que nos introduce en el tema que trataremos en esta mañana. Jesús estaba en pie ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Pilato les preguntó: ¿Qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron: ¡Que lo crucifiquen! Este domingo es acusado en mi lugar. Jesús fue acusado en mi lugar, en tu lugar. Y quiero en esta mañana que vayamos y repasemos estos pasajes que nos hacen comprender en esta última semana de Jesús estos hechos. Por eso quiero llevarte a la lectura de una selección que hice de versículos de Mateo 26. Lo vas a tener proyectado para poder seguir la lectura bíblica. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, no vas a responder a estos cargos. ¿Qué tienes que decir tú a favor? Pero Jesús guardó silencio. Algunos versículos en Mateo 27 nos dirán: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio, no respondió a ninguno de esos cargos. Todo el juicio que se llevó a cabo contra Jesús fue ilegal. Jesús fue arrestado de noche en secreto. No fue arrestado bajo una acusación formal. No hubo una orden de arresto que mostrara cuál delito había cometido. Los casos penales solo se podían juzgar por distintos tribunales durante el día. Sin embargo, el Sanedrín procedió ilegalmente para celebrar el juicio de Jesús antes del amanecer. En ese tiempo, la mayoría de los juicios tardaban, nunca podían ser resueltos en un solo día. El juicio de Jesús se completó en menos de 9 horas después de su arresto. El tribunal dictó sentencia sin ninguna prueba sólida que respaldara. Las únicas pruebas fraudulentas fueron presentadas por testigos falsos. El veredicto contra Jesús fue simultáneo y unánime, aunque la ley exigía que por lo menos uno del concilio actuara como abogado defensor, pero ninguno lo hizo. El Señor fue condenado fraudulentamente. El arresto
el juicio, la condena fueron ilegales. Jesús conocía la ley. Sabía perfectamente que todo estaba mal. Pero cerró su boca. Como lo leemos en los evangelios y como también lo cita Isaías 53 como una palabra profética de lo que iba a ser el Mesías, dice: fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Isaías 53, 7. ¿Hay algo más injusto que el puro, el intachable, el santo diera su vida por los malvados, por los perversos, por los ladrones, por los mentirosos, por los celosos, por los chismosos? Sigue diciendo Mateo 27, ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. ¿A quién quieren que pongan en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Eso les preguntó Pilato, el gobernador romano. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. La turba rugió más fuerte: crucifícalo. No es algo nuevo. No es algo nuevo contratar matones, contratar a una turba, a gente sin escrúpulos, para hacer y decir lo que los poderosos quieren. No es nuevo. Ocurrió en la antigua Roma con el juicio contra Jesús. Ordenaron la ejecución de Jesús y soltaron a Barrabás. La humanidad es Barrabás. Vos y yo somos Barrabás. Dice Romanos 5, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía éramos pecadores. Inmenso amor, inmensa gracia. Entregar su vida por nosotros, viles pecadores. Jesús fue acusado por nosotros. Jesús fue acusado en nuestro lugar. Es interesante que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Zacarías, habla del enemigo, el diablo, como el acusador. Y cuando buscamos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de Apocalipsis 12:10, dice: el acusador de nuestros hermanos es vencido. ¿De quién habla? Del diablo. Es más, diablo significa adversario o enemigo, y algunas traducciones directamente ponen con la palabra acusador. Quiere decir que diablo igual acusador. Cuando nos acercamos a Jesús y cuando reconocimos nuestros pecados, recibimos el perdón. Cuando fuimos al Señor y pedimos perdón y reconocimos que Jesús dio su vida por nosotros, recibimos el perdón y hemos sido perdonados, porque hay perdón para todo y para todos. Hay perdón para todo y para todos. Así lo afirma 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. El salmista dirá: purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Has ido a Jesús? ¿Has
recibido el perdón de tus pecados, entonces has sido perdonado. Pero atención, no dejes que el acusador, el diablo, traiga a tu mente y a tu corazón los errores del pasado. Jesús fue acusado en nuestro lugar. No dejes que el enemigo traiga a tu mente, a tu corazón lo que ha sido perdonado. Si fuiste al Señor y recibiste el perdón de toda culpa. El perdón nos hacía sentirnos esclavos, nos hacía sentir en una cárcel. El Señor nos ha dado libertad. Tenemos que vivir en esa libertad de los hijos de Dios, no vivir más en esclavitud, no dejar que el acusador nos recuerde lo que ya fue perdonado. Es tiempo de renunciar a la culpa. Es tiempo de dejar que el Señor nos muestre ese gran amor y ese gran perdón y recibirlo. A veces arreglamos nuestras cuentas con Dios, a veces arreglamos nuestras cuentas con el otro, pero nos falta arreglar las cuentas con nosotros mismos, perdonarnos. Y el enemigo en esa falta de perdón personal una y otra vez nos trae lo que ya fue perdonado. Lo que ya habíamos declarado y arrepentido y habíamos dicho, ya está. Pero el acusador lo trae una y otra vez a nuestra mente y a nuestro corazón. Jesús fue acusado para que el acusador no tuviera poder sobre nuestras vidas. Te lo vuelvo a decir. Jesús fue acusado para que el diablo, el acusador, no tuviera más poder sobre nuestras vidas. Hay que vivir en el perdón. Hay que vivir en la nueva oportunidad que viene de parte de Dios. Hay que vivir en la libertad que el Señor ha dado a sus hijos. Has sido perdonado, viví como un perdonado. Vivamos en el perdón, vivamos en la nueva oportunidad que recibimos de Dios. No más en el pasado, no más volver y sentir la culpa. ¿Por qué? Por lo que Dios ha perdonado, por lo que Dios ha perdonado. No dejemos que el acusador nos mienta. No dejemos que el acusador nos vuelva a meter en la cárcel. No dejemos que el acusador nos quite la paz. No se lo permitamos en el nombre de Jesús. Si hemos sido perdonados, vivamos en el perdón. Vivamos en el perdón de los hijos de Dios. El libro de Romanos nos dirá, pero ¿debemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Debemos seguir pecando para que el Señor nos siga mostrando más de su gracia? Y dice, no, por supuesto que no. Por supuesto que no. Haber sido perdonados no es tener un cheque blanco. Vivir en la gracia y el amor inmensurable de Dios no es decir, ahora listo, hago lo que quiero, total, soy un perdonado, total, sé que cuando vuelvo recibo de vuelta el cheque, de vuelta el perdón y de vuelta, no. El enemigo a veces nos acusa y nos acusa con causa. Porque nos trae a la mente y en el corazón las macanas, los pecados, los deslices, las cosas que hicimos y que no están resueltas. Nos acusa y nos acusa con causa. Dice Romanos 6, no permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. Y quiero llevarte a leer Gálatas 5. Hay muchos pasajes de la Biblia que traen algunos ejemplos de lo que el Señor llama pecado. Y quiero que lo leamos juntos. Es una de las tantas listas de la Biblia en las cuales el apóstol Pablo dice,
Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. El apóstol dice: permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. El problema no es el pecado, el problema es la práctica de pecado. El problema es vivir en el pecado. El diablo nos acusa y nos acusa con causa. ¿Por qué? Porque somos culpables y nos hace sentir muy culpables, porque nos trae a la memoria, claro, lo que hicimos y lo que volvemos a hacer. Pero es interesante porque después, ¿no?, nos da letra. El enemigo nos da letra sobre esos pecados en los que caemos frecuentemente y nos hace pensar: al final no soy el único, hay un montón que hacen estas cosas. Bueno, no puedo dejar esto, así que el Señor en su gran amor me comprende, esto no lo puedo dejar. Bueno, hago esto solo, el resto me sale, es esto. Al lado de lo que hacen otros, esto no es nada, esto es chiquito. Me es imposible dejar esto, pero mira que lo intenté, pero con esto, y vienen las falsas razones, los falsos motivos, el engaño de por qué no nos podemos apartar, por qué no podemos dejar ciertas prácticas. ¿Vieron la lista, no? Porque humanamente tenemos los pecados muy, muy feos, muy severos, los medianos y los pequeñitos. Y el Señor no tiene lista. Para el Señor todo es igual, todo es pecado. Bueno, pero yo miento cada tanto. Es tan serio como que robes, es tan serio como otros pecados. No hay lista, no hay prioridad, es la práctica. Ay, nos juntamos el grupo pequeño, unos minutitos antes, qué lindo es conversar, porque tucu. Ahí está la crítica, ahí está el hablar mal del hermano, de los parientes, de la familia, de lo que sea. Y ahí nos regodeamos. Bueno, pero es un ratito, después vamos a abrir la palabra. No hay pecados para el Señor más pequeños y más grandes. Todos son pecados, sí. Humanamente las consecuencias son distintas, sí. Humanamente las consecuencias son distintas, pero todo es pecado. El diablo es muy interesante porque nos hace y nos mete en el círculo vicioso, ¿sí? Nos da razones para decir: no es tan grave, date permiso, bueno, tocaba tanto, ¿no? Pecamos, ¿sí? Y cuando pecamos, como es el acusador, dice: ve lo que hiciste, y vos querés servir, y vos querés hablar de otro, y mirá lo que hiciste, y mirá cómo sos, nos acusa, nos sentimos re mal, re culpables, ¿no? Pero después nos da las razones. Bueno, una vez cada tanto, no es tan grave, vuelvo a pecar, ¿no? Y después me vuelvo a acusar. Y estoy en ese círculo vicioso donde no hay escapatoria. Si no quiero salir. Si quiero salir, hay salida. Pero si sigo en este círculo enviciado, ¿cuál es el resultado? Hijos esclavizados, hijos atados, hijos vencidos. Entonces se cumple, ¿no?, lo que dice Juan 10:10, el ladrón viene ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Roba, mata y destruye. El propósito de Dios en tu vida, la posibilidad de tu servicio, la posibilidad de que vos seas uno que extiende el reino, te saca, te roba, te tiene ahí atadito, ¿sí? Inactivo, ahí, apagadito ahí al costado. ¿Por qué? Porque claro, te trae, te acusa de qué y de lo que venís haciendo. No es mentiroso ahí,
Ahí acusa de cosas reales y después te da letra para volver. No es tanto, una vez más, la última. Y otra vez. Hijos con vidas estériles, hijos de Dios, pero con vidas estériles, improductivos. Las oraciones, este techo nos queda alto cuando vivimos en pecado, no llega. Pródigos en casa, están pero no están, son pero no son, están pero no disfrutan, están pero viven como esclavos. Deberíamos sentir asco por el pecado, no deleitarnos. Asco, repulsión, porque fue nuestro pecado el que llevó a Jesús a la cruz. El pecado sigue siendo serio ante los ojos de Dios santo. El pecado sigue siendo cosa seria ante los ojos de Dios. No lo minimicemos. Que el enemigo no me mienta diciendo es una cosita, es poquito. No lo minimicemos. El pecado llevó a Jesús a la cruz. Es serio ante los ojos de un Dios que es santo, sin mancha. Hasta que no sintamos asco, pesar, tristeza, malestar por el pecado, vamos a estar en problemas. Dice la palabra en Romanos 6, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo. El pecado ya no debe ser más nuestro amo. Viven en la libertad de la gracia de Dios. Somos llamados a vivir como hijos en libertad y que el pecado ya no tenga más injerencia en nuestras vidas. Los que fuimos bautizados en un bautismo de inmersión, estábamos dando un mensaje que a veces tenemos que recordar. Porque el bautismo es un simbolismo maravilloso que nos identifica con Jesús. Decimos, morimos, nos identificamos con que Jesús murió y nos levantamos y nos identificamos con que Jesús volvió a vivir. Esto muestra el bautismo. Pero además el bautismo nos dice, muero, decido morir. Decido, nadie me obliga. Acá no están trayendo a gente en cadenas ahí que se están, no, yo no quiero. No, acá es el que quiere. El que quiere. El que decide hacerlo. Con el bautismo decimos, muero al pecado y vivo una vida para Cristo. Eso estamos diciendo con el bautismo. Quizás tengamos que volver a bautizarnos para recordar. Muero y vivo. Y me vuelvo a levantar, ¿para qué? Para una nueva vida en Cristo. ¿Es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. Pasa que hemos dejado que el pecado sea nuestro amo y nos lleva de las narices. Y el enemigo, el acusador, ahí nos tiene. Ahí nos tiene. ¿Por qué? Porque es con causa. Nos acusa con causa. Le pido a los músicos que puedan ir pasando. Nos dice Romanos 8, hace una pregunta, dice, ¿quién se atreve a acusarnos? Dice la palabra en Romanos 8. Nadie se atreve a acusarnos.
¿Quién nos condenará? Nadie nos condena. Jesús fue acusado y condenado en nuestro lugar. Y Romanos 8:1 dice, para los que están en Cristo no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Porque para los que están en Cristo no hay condenación, no hay acusación. Jesús fue acusado por nosotros. ¿Para qué? Para que no fuéramos acusados. Él llevó nuestra acusación. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Quizás tengamos hoy que decidir volver a morir. Volver al bautismo. Y decir, quiero volver a morir. Para levantarme a una vida nueva. A una vida plena. Porque quiero que sepas algo. Si con Cristo no vivimos la vida abundante, no vivimos nada. Si vos te quedás en una vida mediocre cristiana, mi hermano, yo te doy la mano si decís, mira, sé un carnal bien carnaza, andá, viví la vida loca, pero no te quedes en el medio. No te quedes en el medio. No te quedes en el medio. Apocalipsis dice, ¿qué nos dice? ¿Qué pasa? A los tibios serán vomitados. Los tibios serán vomitados. No hay lugar para los tibios. No hay lugar para los tibios. Y te digo algo, menos en este tiempo. Porque te acordás y te lo recuerdo, estamos en el último capítulo de la historia. Estamos en el último capítulo de la historia. No hay lugar para los tibios. No hay lugar para los tibios. Hay lugar para los rendidos, para los entregados, para los jugados. No hay lugar para los tibios. Iglesia, no hay lugar para los tibios. Decidite. Si querés hablar con los pastores y decir, mira, yo dejo, me voy, quiero, listo, ve, anda. Pero si tomás otra decisión, sea un jugado. Sea un jugado. Viví la vida plena. Jugate. Viví la vida abundante. Quiere decir que salís mañana y vivo la vida abundante y no tengo un problema. No, No, van a venir situaciones difíciles, porque vienen a la vida las situaciones difíciles, porque llegan. Pero el que está en Cristo, el que está en Cristo es vencedor. Es vencedor, ¿por qué? Porque está en Cristo. Porque Cristo actúa a través nuestro. Es vencedor. En Cristo. En Cristo, sé un jugado. Quizás hoy estás acá y te das cuenta que nunca fuiste a Jesús para pedir ese primer perdón. Quizás estás acá o nos estás mirando por las redes y decís, yo nunca le pedí perdón a Dios por caminar lejos, por no tenerlo en cuenta. Yo quiero hoy recibir a Jesús en mi vida, tomar la decisión de que Dios sea mi Padre. Y hoy es el día y te vamos a invitar y te vamos a guiar para que puedas hacer esta oración. Quizás acá hay algunos que dicen, yo viví como un acusado. Y hay cosas que el Señor ya sé que me perdonó, que son de mi historia, que son del pasado y vuelven y me hacen sentir mal. Estás viviendo en la mentira. El Señor te perdonó, viví como un perdonado. Miqueas nos dice, Dios echará nuestros pecados en el fondo del mar. Dios echa lo que perdonó, está en el fondo del mar. Y algunos han dicho, y puso el cartel, no pescar. No pescar. Acá está en el fondo, está perdonado, está cubierto. Entonces quizás hoy es el día de decir, Señor, no me dejo acusar más. Lo que me pasó, esa caída, ese pecado, ese error, 5, 10, 15 veces, ya está, vos lo perdonaste, es parte de mi pasado.
ya está. No voy a dejar que el enemigo me lo recuerde más. Cuando me lo traigo voy a decir, es perdonado, ya está saldado, no vuelvas, no vengas con esto, ya está, ha sido entregado. Que el enemigo no te robe la paz, no lo dejes, no lo dejes. Recibiste el perdón, viví en el perdón del Padre. Y quizás muchos nos hemos sentido hoy confrontados con esta palabra que hoy trajo el Señor a su iglesia. De los que por ahí nos hemos visto en ese círculo vicioso de no poder dejar, no poder soltar. Y el enemigo nos da razones para pecar, pecamos y nos acusa y después nos da razones para volver a alguna. Y así estamos en ese círculo vicioso y es tiempo de salir y es tiempo de cortar. Cuando a Jesús le trajeron la mujer que había sido encontrada en adulterio, por supuesto que si había una mujer había un hombre, ¿no? Trajeron a la mujer. Y Jesús estaba ahí, todos estaban acusándola, diciendo lo que le había hecho. Y Jesús escribía en el piso, no sabemos qué. Y dijo, bueno, el que de ustedes esté limpio de pecados, sí puede apedrearla. Se fueron yendo. Ninguno estaba limpio. Y Jesús le dijo a la mujer, yo tampoco te condeno. Yo tampoco. Pero anda, vete y no peques más. Eso es lo que el Señor hoy nos dice. Tenés mi perdón. Anda, pero no vuelvas. No vuelvas. El pecado no puede ser una práctica habitual en nuestras vidas. Nos debe incomodar, nos debe traer malestar, nos debe traer pesar. Debemos sentir repulsión, debemos sentir asco, porque si no sentimos eso, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde está? Que no nos está hablando, que no nos estamos escuchando.